Como tú quieras. Gracias. Gracias, presidenta. Buenas tardes. Lo que nos propone hoy el Grupo Parlamentario de Ciudadanos hace saltar por los aires un proceso de diálogo que había arrancado la Consejería. Llevamos lo que va de legislatura escuchando hablar del nuevo PP. ¿Y dónde estaba el nuevo PP y qué era esto del nuevo PP? Lo hemos encontrado. Son ustedes, señores de Ciudadanos, porque este es el de toda la vida. Y mientras que el PP de toda la vida, mermado porque ya no tiene mayoría absoluta, nos había invitado en la Consejería a una mesa en la que se discutía sobre una nueva ley del suelo, su grupo parlamentario ha hecho saltar por los aires el proceso de diálogo sobre la nueva ley del suelo. ¿Qué es lo que ustedes proponen? Pues como sabrá la ciudadanía, para la que hay que hablar y a la que hay que explicarle las cosas desde esta tribuna, en la Comunidad de Madrid no se puede construir por encima de 3 alturas más ático, o sea, de 4 alturas, no de 3. Veníamos de una mesa para la modificación de esa ley del suelo que había impulsado la Consejería. Nosotros entendemos que mal. Nosotros entendemos que el proceso de diálogo para una nueva ley del suelo, como el proceso de diálogo para cualquier ley, tiene que nacer del Poder Legislativo y no del Ejecutivo, y por tanto esa mesa de diálogo no debía ser una mesa en la Consejería, sino una comisión de estudio para una nueva ley del suelo. Pero compartíamos en parte el diagnóstico de la Consejería, y es que lo que esta región necesita no es la modificación de un artículo de su ley del suelo, sino que necesita una estrategia territorial completa. ¿Y por qué? Porque venimos de un ciclo en el que la construcción, la economía asociada a la industria de la construcción, pesaba un 20% de nuestra economía productiva. Y eso quebró cuando pinchó la burbuja inmobiliaria. Y entonces nos quedaron más de 265.000 viviendas vacías en la Comunidad de Madrid. Luego, primera reflexión. ¿Es el momento en la Comunidad de Madrid de plantearse a qué alturas se construye con 265.000 viviendas vacías en la región? ¿O quizás el momento de plantearse que las inversiones no tienen que ser inversiones de nuevo destinadas al ladrillo y a la vivienda, sino inversiones destinadas a la economía productiva? Esta es la primera reflexión que nos planteamos. La segunda. Después de este ciclo de especulación inmobiliaria, en el que el 20% de la economía productiva estaba asociada a la construcción y que nos ha dejado 265.000 viviendas vacías, nos encontrábamos con 2 problemas. Primero, la Ley del Suelo Estatal de 1999, que hacía una suerte de barra libre con el suelo, de libre disposición, de libre mercado con el suelo, y la Ley del Suelo de 2001 de la Comunidad de Madrid, ambas promoviendo un modelo que no era otra cosa que la continuidad con un modelo que arranca en España en los años 60, que es el modelo del desarrollismo. A nosotros nos habían convertido, como a todos los países en vías de subdesarrollo, en un monocultivo. En América Latina eran de soja, a nosotros nos han convertido en un monocultivo de sol, playa y cemento. Y lo que pasa es que lo único que sostenía la economía productiva, que era el cemento, se nos ha caído. Se nos ha caído, y señores de Ciudadanos, a pesar de las ganas que ustedes tienen de que se vuelva a construir en la Comunidad de Madrid, el modelo del cemento en el centro de la economía en España no va a volver. Hay en este país 3,5 millones de viviendas vacías. En esta región 265.000. Lo que hay que hacer con la vivienda es sacar al mercado las viviendas de los grandes tenedores de vivienda que tienen vacías porque están especulando para que su precio suba mientras se desahucia a ciudadanos. No volver a construir otra vez, no volver a tropezar otra vez en el mismo ladrillo. En este ciclo de 20 años, el suelo se entendía como un recurso para la rapiña, apoyados además en una financiación local, en una financiación de las entidades locales francamente insuficiente. Ustedes saben que en el modelo de arquitectura institucional de nuestro país el Estado gestiona el 50% del dinero público, las comunidades autónomas el 37% y a las entidades locales solo les queda un 13%. Ayuntamientos financiados con el 13% del dinero público, con todas las dotaciones que tienen que cubrir y siendo la administración más próxima al ciudadano, la única salida que tenían con la Ley del Suelo de 1999 en la mano y con la infrafinanciación a la que estaban sometidos era efectivamente utilizar el suelo como un recurso para la rapiña. Ese es un modelo que no queremos que vuelva y por eso nosotros les invitábamos a hablar de una estrategia integral, de una estrategia de ordenación del territorio en la Comunidad de Madrid.
que parta de algunas premisas. La primera, que necesitamos que la inversión en nuestra región sea inversión productiva, que no necesitamos otro ciclo de inversión inmobiliaria y de inversión especulativa, con un elemento diferenciador del ciclo anterior. Mientras que cuando se invertía en construcción de vivienda y se especulaba con la construcción de vivienda, se estaba generando empleo, el ciclo que ustedes abren es un ciclo en el que se especula directamente sobre el suelo sin construir, sin ningún elemento de economía productiva. Porque a esta región no le hace falta construcción ahora mismo, pero le puede hacer falta a futuro. De forma que lo que se va a hacer es mercadear en grandes operaciones como la Chamartín, como la Mau Calderón, con el suelo. ¿Y cómo se mercadea con el suelo? Pues muy fácil. Si ustedes liberalizan las alturas, una parcela con una edificabilidad de 4 alturas vale mucho menos que una parcela con una edificabilidad ilimitada o con una edificabilidad de 8, 9 o 10 alturas. Ese es el truco del almendruco de lo que nos plantean los señores de Ciudadanos. Que el ciclo especulativo, en lugar de en vivienda, se vaya hacia la especulación con el suelo. ¿Y cuál es el problema que nos plantea esto? Pues que la estrategia de ordenación territorial tiene que ser una estrategia que apueste por la economía productiva. Y para atraer inversores para la economía productiva no podemos hacer que otra vez el suelo sea un recurso a rapiñar. Necesitamos que el suelo sea una herramienta para garantizar derechos. Y eso se hace limitando la especulación sobre el suelo, limitando la especulación sobre la vivienda y facilitando que los inversores vengan a este país a invertir por una vez en economía productiva, en empresas un poco más grandes y en salarios un poco mejores, no inversiones en suelo como si el suelo fuera un mercado de futuros. El suelo pertenece a la ciudadanía, el suelo es una herramienta para generar derechos y es una de las pocas, además, sobre las que pueden regular los poderes públicos. Necesitamos una política de vivienda que no pase por construir más viviendas en una región que, como les he dicho, tiene 265.000 vacías. Necesitamos una estrategia de rehabilitación de vivienda. Y rehabilitar vivienda no significa poner vigas y tabiques en las que se están cayendo. Rehabilitar vivienda significa modernizar esta región, significa apostar por el autoconsumo, significa apostar por las energías renovables, significa apostar por la rehabilitación de vivienda que haga las viviendas inteligentes, vivibles y más sostenibles social, económica y ambientalmente. Pero eso no pasa por construir muchas más viviendas, pasa por apostar por inversión en rehabilitación en las que ya hay construidas. Y necesitamos, en definitiva, un proceso que revierta el que se viene dando, que es un proceso de transferencia de las rentas del trabajo a las rentas del capital. Ustedes saben que en este país el grueso de los impuestos los pagan las rentas del trabajo y el grueso de las inversiones benefician a las rentas del capital. Pues es exactamente lo contrario lo que hay que hacer. Y para eso hay que convencer a las rentas del capital, a los ahorradores, a los inversores, de que inviertan en economía productiva, no abrir la veda a que inviertan en suelo y especulen con el suelo de los madrileños. Ustedes, como les digo, le abren la puerta a otro ciclo especulativo, esta vez basado en el suelo, y rompen la baraja de la posibilidad de una estrategia territorial de suelo, alterando uno de esos elementos fundamentales, que es el de la edificabilidad. Por mucho que su portavoz haya dicho que, bueno, que esto es una cosa que se puede modificar y que luego ya hablaremos de las demás. Es un elemento central el que tiene que ver con la edificabilidad. De forma que, señores de Ciudadanos, tenemos la sensación de que cuando ustedes tienen que elegir entre empleo y precariedad, hacen una propuesta de contrato único que precariza todavía más a los trabajadores de este país. Que cuando ustedes hablan de violencia de género y tienen que elegir entre los derechos de las mujeres y el machismo, apuestan por el machismo. De que cuando ustedes tienen que elegir entre que España sea una especie de fábrica de independentistas de la España del Capitán Trueno o el entendimiento, apuestan por la España del Capitán Trueno. Que cuando ustedes tienen que elegir entre la gente corriente y la especulación, apuestan por el IBEX 35. Que cuando ustedes tienen que elegir entre el cambio y que las cosas sigan igual, gobiernan con el partido de la Gürtel en Madrid y con el de los ERE en Andalucía. Ustedes no representan ni un cambio tranquilo ni un cambio sensato. Lo que ustedes hacen es decirle a la gente que vienen a cambiar las cosas, pero en realidad lo que quieren es dar un cambiazo y por ahí no vamos a pasar ni hoy ni el 20 de diciembre. Gracias.